Al escritor checo Karol Čapek se le ocurrió la palabra robot en 1920. Ese es el año en que nació Isaac Asimov, el escritor que luego escribió Yo, Robot. No, esto no es un club de lectura, sigue siendo un canal sobre objetos SCP. Yo soy el detective Boyd y trataré otro objeto. Hoy hablaremos sobre SCP-1360, que es, como probablemente ya habrás adivinado, un robot. Para ser más exactos, es un objeto de clase Euclides designado PSHUD número 31. Es un androide y su nombre no abreviado es Perwin Serious Humanoid Utility Droid. Es un robot humanoide animado completamente funcional de 183 centímetros de altura y 100 kilogramos de peso. Su marco está hecho de aluminio, su cuerpo consta de piezas moldeadas de policarbonato y sus ojos están hechos de plexiglas. La superficie del androide está cubierta por algo parecido a la piel, hecha de una red de tejido negro, el llamado SCP-1360-1. Se desconoce su origen y composición. Se ha establecido que esta fibra de aramida tiene 1 centímetro de grosor como el Kevlar, pero considerablemente más ligera y duradera. Se requiere una fuerza mecánica de 4000 megapascales o más para rasgar el material. Las fibras de los materiales tienen propiedades anómalas y son capaces de regenerarse. Los extremos de sus fibras dañadas se entrelazan, cerrando así las heridas del androide. Además, SCP-1360-1 también puede reparar la capa policarbónica del cuerpo de PSHUD número 31. Las muestras de tejido tomadas del cuerpo del androide se descomponen dentro de 48 horas posteriores de su separación del cuerpo del androide. Los compartimentos que albergan los instrumentos se encuentran dentro de sus dedos. En su pulgar izquierdo tiene una aguja unida a un hilo rojo de la misma fibra que su piel. Ese mismo hilo rojo en el hombro izquierdo del androide se le ha dado la designación numérica 031. El dedo índice izquierdo de PSHUD número 41 almacena un juego de tiritas del mismo material que cubre su cuerpo. Su pulgar derecho contiene un par de tijeras y su dedo índice derecho un bisturí. Se descubrió que el resto de los contenedores están vacíos y sus dedos meñiques carecen por completo de estos compartimentos. SCP-1360 puede leer y escribir textos en inglés, alemán y japonés, pero es incapaz de hablar. Tiene una mente flexible y aprende rápidamente y afirma que siente dolor. Según él, el dolor se debe a que le falta algún componente, el cual le fue retirado antes de que cayera en manos de la Fundación. Este componente faltante hace que el robot se sienta incompleto. El objeto es experto en el combate cuerpo a cuerpo, así como en el manejo de armas de fuego. No parece importarle el contacto con los científicos, pero su interés lo lleva a discutir la reparación, su creador Anderson y cómo escapar de la Fundación. Debido a esto, el androide está retenido en una cámara de acero para humanoides en la instalación 19, lo que limita su movimiento. El personal de la Fundación puede visitar al robot solo si está acompañado por 4 operarios. Sus ataduras solo pueden eliminarse durante los experimentos autorizados. Durante sus entrevistas, el androide recibe un bloc de notas y un bolígrafo. Cuando el androide llegó a las instalaciones, encontraron una unidad USB que almacena información sobre el robot en su dedo medio derecho. Indicó que el androide designado número 31 era el modelo civil de la serie Peregrine. Sus escenarios estándar incluyen tener la personalidad de un joven llamado Héctor y conocer 3 idiomas. Su habilidad para luchar y su falta de voz fueron solicitadas específicamente por el comprador, alguien llamado James. El archivo también indicó que PSHUD puede controlar otros dispositivos vivos previamente comprados por el mismo cliente, si el cliente así lo desea, por supuesto. El robot está programado para obedecer solo las órdenes de James y su hija. Sus instrucciones dicen que el androide tiene inteligencia artificial y es capaz de aprender y adaptarse rápidamente. SCP-1360 completa su personalidad teniendo en cuenta las peculiaridades de la interacción con sus dueños. En caso de una avería del robot, el propietario podría insertar la unidad USB en el dedo medio derecho de PSHUD número 31 y pronunciar una frase en clave para devolver el robot. Después de este procedimiento, SCP-1360 se pondría en camino por su cuenta hacia una de las bases de la empresa de desarrollo para su reparación. El archivo descubierto fue escrito por el señor Anderson y explica el deseo del robot de huir. Después de 4 intentos fallidos de escapar de su cámara de contención, en 2009 SCP-1360 dejó de resistirse abruptamente a su encarcelamiento, pero también dejó de comunicarse. En su celda se encontró una nota en la que se indicaba que se había terminado el protocolo de retorno. Le dijeron al androide que no podían llevarlo por el riesgo de que pudieran llevar a la Fundación a su base. El texto fue escrito por el señor Anderson, mencionado anteriormente. La situación se mantuvo sin cambios hasta julio del 2013, cuando una serie de hechos llevaron a la liquidación del objeto. La compañía Anderson Robotics creó SCP-1360. La Fundación se enteró de este centro en 2007 durante una redada de sus agentes en un almacén secreto lleno de tecnología anómala en Seattle. Ahí es donde se encontró PSHUD número 31. Resultó que Anderson Robotics salió al mercado en 1990 y se especializa en tecnologías
tecnologías robóticas, computadoras y cibertecnología. Actualmente es la organización más grande que se dedica a la creación y distribución de paratecnología. En 2014, el centro se asoció con Marshall Carter and Dark Ltd. Esta empresa tiene bases en los Estados Unidos y estuvo involucrada en el origen de varios objetos SCP. El grupo de operaciones móviles de la Fundación MTF Gamma 13, llamado Asimov's Lawbringers, tiene la tarea de vigilar el trabajo del centro. De acuerdo con sus informes, la compañía está dirigida por humanoides anómalos de tipo azul. Vincent Anderson es el director general del centro y Albert Phineas Frostman es el director de fabricación. Ambos han sido designados taumólogos por la Fundación, o dicho de forma más sencilla, son magos. La taumología es la ciencia principal de la coalición oculta global. Estudia prácticas esotéricas y mágicas de una manera científica moderna. Esto explica la naturaleza anómala de los dispositivos de Anderson Robotics, así como la dificultad de atrapar a sus directores. También se sabe que los androides tipo Saker pueden copiar completamente a las personas, por lo que es difícil evaluar la cantidad exacta de empleados que trabajan para el centro. Otras organizaciones relacionadas colaboran con Anderson Robotics, incluida la coalición oculta global. Regresemos a SCP-1360. Se sabe que fue programado para tener el cuarto tipo de personalidad, Héctor. Es probable que haya obtenido su nombre del heredero al trono de Troya y líder militar durante las guerras de Troya en la mitología griega antigua. Mientras el objeto estaba contenido en la instalación 19, el Dr. Zachary Johnson trabajó con él durante muchos años, pero se retiró luego de 35 años entregando el estudio a su ayudante Jacob Conwell. Su trabajo con el androide generalmente consistía en tomar muestras de su piel. Se tomaron muestras de este material cada 2 semanas para realizar experimentos sobre su estabilización y síntesis. Al científico no le gustaba este trabajo, especialmente dado que el robot afirmó que percibía dolor. Conwell también intentó devolver la capacidad de hablar del objeto, pero sin resultados. Durante la adquisición planificada de SCP-1360-1, en 8 de junio del 2013, se encontró un papel en uno de los dedos del androide. El androide mostró una feroz resistencia a la eliminación de ese papel. Resultó que el androide había hecho un par de dibujos que representaban a la familia a la que había servido anteriormente. Más tarde se supo que las personas representadas eran James Hamilton y su hija Sarah. La niña y el hombre adulto estaban dibujados con un exquisito detalle, pero no tenían caras. En uno de los bocetos, el androide sostenía una pistola y estaba de pie hombro con 2 hombres con camisas abotonadas y chalecos antibalas. Esta fue la primera vez desde 2009 que el androide se reactivó y comenzó a comunicarse con el personal de la Fundación una vez más. Le llevaron al androide un bloc de dibujo y le prometieron devolver sus dibujos a cambio de información. Fue entonces cuando confirmó que las personas en los dibujos eran su familia. No podía dibujar sus caras debido a la confidencialidad del cliente. SCP-1360 también señaló que sus recuerdos se pueden eliminar de forma remota y temía no poder hacer tales dibujos en el futuro, razón por la cual mostró una resistencia tan enérgica a su eliminación. Durante la siguiente interacción con el objeto, se encontró una nota que decía que sus recuerdos del cliente habían sido borrados. Él ya no reconocía a las personas en sus dibujos. Ese fue el momento en el que la Fundación logró enviar al agente Merlo a Anderson Robotics, haciéndose pasar por un cliente. Algún señor Saker se reunió con él y le informó que Anderson solo participa en reuniones de la mayor importancia. Al enterarse de que los elementos de presentación eran maniquíes no programados, la empleada de la Fundación se expuso dando señales de inicio de una operación, pero el señor Saker simplemente se rió diciendo que Anderson había estado esperando un intento así de la Fundación desde hace algún tiempo. Después el hombre inició el protocolo Fundación y los droides se derritieron junto con el señor Saker. Aproximadamente una semana después, la instalación 19 experimentó una doble brecha de contención. Se informó al Dr. Jacob Conwell que le quitaron SCP-1360 y lo transfirieron al Área 84. El trabajo en el objeto fue entregado al Dr. Collins, quien participó en la transferencia del robot. De hecho, el verdadero Collins había sido rastreado y asesinado años antes por el robot de Anderson, Saker 76. Creó un biocasco sintético con la apariencia y la información genética del científico asesinado, algo parecido a lo que la cucaracha gigante alienígena le hizo al granjero en la película Hombres de Negro. Después de eso, el androide se infiltró en la Fundación en una misión secreta. Otro científico que trabajaba en la instalación 19 forzó estos eventos. El Dr. Harold, al trabajar con el objeto SCP, inhaló las partículas anómalas que emitió. Después de ese punto, todos los seres vivos tocados por el médico se convirtieron en mármol. Desde ese momento, el médico ha estado en una celda de contención humanoide. Su único deleite ha sido Zachary Johnson. El científico le llevó a su amigo una foto de su familia. Cuando Johnson se fue, prometió enviar nuevas fotos a través de Collins. Thompson esperó las fotos prometidas durante 3 años sin más vistas que los chequeos de rutina. El hombre prácticamente perdió la cabeza y usó todas sus habilidades para salir de su celda. Buscó a Collins para vengarse de las fotos que no le entregó. Fue entonces cuando quedó claro que un androide se había infiltrado en la Fundación disfrazado del científico Collins. Saker se abrió camino hasta SCP-1360
SCP-6060. Recuperó la capacidad de hablar del objeto y la parte que faltaba que hacía que el androide se sintiera incompleto. Resultó que esta parte era el sistema de autodestrucción del androide. Solo encontraron 2 charcos negros y entendieron que su propósito no era sacar al androide, sino destruirlo. Bueno, hoy se descubrió otro centro que crea objetos anómalos, Anderson Robotics. Comparte en los comentarios lo que piensas sobre ellos y su creación, SCP-1360. Deja un me gusta y suscríbete, y haré más videos interesantes. Nos vemos.